Hola Ernie, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Qué pasó, María del Mar? Estoy a 30 segundos de comenzar el programa. Es que Ernesto, le traigo una información muy importante para que la diga ahora, antes de empezar el programa. Le Ujú. cuento que le voy a hablar de la editorial de la Universidad de Costa Rica, donde producimos e imprimimos libros de diferentes áreas del conocimiento, pero también, Ernesto, afiches, libros que ustedes quieran los estudiantes. ¿Y qué es más barato? Por supuesto, es obvio, es más de la Universidad de Costa Rica, Ernesto, para apoyar también todo el talento que se produce acá. Usted me está diciendo que yo pude haber impreso los 3.000 afiches del año pasado sin que mi billetera quedara más vacía que Kim Kardashian. Sí, qué pena, Ernesto. Doble tracción. Doble tracción. Hola gente, bienvenidos y bienvenidas a la Doble Tracción, el espacio 2016 que ya no es de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Costa Rica. Dije bienvenidos y bienvenidas, sin embargo tenemos una intrusa en cabina en este momento cuya presencia la verdad es bastante incómoda para mí porque su mirada atraviesa el cristal de la cabina hasta mis ojos, se me ocurren muchas cosas que creo que son censurables, pero yo diría como una katana. ¿La conoces, Mariana Rivera? Una katana me atraviesa, una lija a través del cerebro. Mariana Rivera, coordinadora de producción de Radio U. Sí, así es, estoy hablando de mi jefa. ¿Cómo estás? Ernesto, Sí, ya llevas 2 Mariana. minutos de programa y no he dicho nada. No llevo ni 2 minutos, así es. 4 y 2 minutos. Así es, personas, no sabe contar La mi gente jefa. quiere información, no por sabe favor, contar deje mi de jefa. hacer charlatanería. Bueno, pero entonces cierre su micrófono para empezar a hablar de información. Mi nombre, como ya adelantó Mariana, es Ernesto Núñez Chacón, mejor conocido como Ernie, algo así como Cher o Madonna, nada más que con un sistema reproductivo diferente. En el último fin de semana, Mariana, ¿por qué no me deja de distraer? Por Dios, no es que la gente quiere información. Llamaría a seguridad, pero no sé si tenemos aquí. En el último fin de semana sucedió algo histórico. Probablemente, si no han escuchado de esto, la verdad deberían preocuparse. Yo me preocuparía por ustedes realmente. Hablamos del plebiscito que se dio en Colombia, donde se votó sí o no por un acuerdo de paz con las FARC. El resultado fue 50-49, 50 no al acuerdo y 49 sí al acuerdo. Ahora, para nosotros, por lo menos, creo que para la mayoría de los y las costarricenses, el resultado nos tomó por sorpresa. Incluso he visto muchos medios de comunicación titulando "sorpresivo resultado". Y yo, ¿cómo saben si es sorpresivo o no? Si realmente aquí la cobertura internacional que recibimos es demasiado escasa como para tener el contexto para saber si efectivamente es una sorpresa ese resultado, o si más bien es una sorpresa de lo que nosotros hubiéramos votado en nuestra ignorancia, no ignorancia de falta de conocimiento, sino como de simplemente no estar metidos en ese contexto. Para ahondar y profundizar un poco sobre este tema, pues tendremos aquí a dos jóvenes. Uno de ellos votó no al acuerdo de paz con las FARC. Ahora, mientras este invitado se incorpora y asume el micrófono y el control, lo que escuchan es él haciendo transformación. Ahora sí, presentate por favor, ¿cómo estás? Un gusto tenerte aquí en la Doble Tracción. Muchas gracias, Ernie. Yo me llamo Eric Solís y pues voté no. Ajá. Ok, tranquilo, no se preocupe. Aquí es un espacio controlado-ish. El otro joven que nos acompañará pronto se llama José Miguel Rincón. Ustedes los conocerán porque ha estado en otras ocasiones en el programa. Él es parte de la coordinación del Consejo Superior Estudiantil. Él votó sí por el acuerdo. Y tenemos a un compañero que tuvo una gran oportunidad, ligeramente envidioso yo de esta persona, así que probablemente, no sé, le cerraremos el micrófono varias veces como venganza. Tenemos a quien yo accidentalmente le cambié el nombre, yo no sé por qué. Su cara me comunica que se llama Sergio Madrigal, pero en realidad se llama Jesús Guzmán. Jesús Guzmán es investigador del CIEP. Correcto. Perfecto, del Centro de Investigación y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica. Bueno, usted está como en una silla un poco
inadecuada para la altura del micrófono, pero acérquenos y pues, se presenta y nos saluda y así. Bueno, muchas gracias Ernesto por la invitación. Y sí, tuve la oportunidad de asistir como observador internacional el día domingo al plebiscito, entonces estuve ahí en el desarrollo de toda la jornada histórica que se dio el domingo. Histórica, porque sí, esto fue histórico. Bueno, antes de ir a una pausa, me disculpo un poco por la voz, porque es que ayer mi amiga Andira, así se llama, es un nombre de planta, me pegó una gripe terrible. Es un nombre de planta, en serio. No sé por qué se ríe tanto, mae, así se llama. Ya está ingresando aquí a cabina José Miguel Rincón. Entonces vamos a ir a una pausa y regresamos pues a conocer un poco pues las historias de estos jóvenes, porque ustedes se preguntarán, ¿pero qué? Entonces, la doble tracción tiene tanta producción que se trajo a 2 colombianos desde allá. Pues no, es que también colombianos votaron desde aquí de Costa Rica. Esto es la doble tracción, ya venimos. Bienvenidos. Bienvenida. Doble tracción. Regresamos a la doble tracción, ahora sí con la cabina llena, con nuestros invitados. Hoy les decía al inicio que vamos a discutir, tenemos a personas que nos van a ayudar a entender lo que pasó durante el fin de semana, los resultados que derivaron del plebiscito en Colombia. Como decíamos en un inicio, 50% votó no al acuerdo de paz con las FARC que se estaba negociando. Desde el 2012 se iniciaron las negociaciones para ese acuerdo y un 49% votó que sí. Nos acompañan precisamente 2 jóvenes colombianos que desde Costa Rica votaron. Tenemos primero a Eric Solís. Eric votó no. Y ahora sí nos acaba de unir a nosotros José Miguel Rincón, que llegó bastante abruptamente, como tempestuosamente, y se empezó a quitar de todo y tuvimos que detenerlo porque creo que confundió la doble tracción con el otro programa que es más nocturno, que se llama ¿Quién dijo sexo? Repito, ¿quién dijo sexo? Yo no, desgraciadamente. José Miguel, ¿qué tal? ¿Vos votaste? Sí. Además, nos acompaña el compañero de aquí de la Universidad de Costa Rica, Jesús Guzmán, quien es investigador del CIEP y tuvo la oportunidad de ser observador de esa jornada histórica que se dio en Colombia durante el fin de semana. Ahora, antes de empezar a profundizar en el tema, me gustaría pues que nuestros compañeros colombianos nos cuenten un poco de su historia, digamos, porque yo le decía a José Miguel que si no explicábamos un poco como quiénes eran, por qué están votando desde Costa Rica, o sea, cómo están aquí, pero pueden votar allá, cuál es su relación con Colombia, que la gente va a creer que yo importé 2 colombianos aquí y no tengo presupuesto para eso. Pregúntenle a mis humildes afiches. Entonces, Eric, contanos un poco de vos para tener un poco de contexto. Bueno, vamos a ver. Al micrófono, no le tenga miedo solo porque se ve fálico. Dele. Yo nací acá en Costa Rica. Ajá. Y cuando tenía 1 año me fui con mi papá es colombiano, entonces nos fuimos con él. Y regresé en el 2004, finales. Uh-huh. Todo ese tiempo viví por allá en Medellín. Y pues... ¿Y te naturalizaste? Me naturalicé en el 2009. Ok. José Miguel Rincón, ¿quién eres? Bueno, yo sí nací en Colombia, Uh-huh. nací en Bogotá. Tengo 16 años ya de vivir aquí en Costa Rica. Toda mi familia es colombiana y nos movilizamos hacia Costa Rica en el año 2000 por cuestiones de trabajo principalmente. Mis papás decidieron pues optar por este bello país. Ambos laboran en el campo de la salud y pues la situación estaba un poco complicada en Bogotá, en general en Colombia. Y tengo ya pues 16 años de estar acá. Uh-huh. Como dicen, soy casi tico, pero Uh-huh. conservo mis raíces y pues trato de viajar todos los años a Colombia pues para no perder la esencia. Ok.
Ok, 16 años de estar en Costa Rica y yo más o menos como 2 de aguantarte. Exactamente. Ok, sí, tranquilo. Le preguntaría a nuestro compañero Jesús Guzmán su historia, pero hoy no es tan importante, tranquilo. Digo, para que no se sienta mal. Ok, ahora sí, Jesús, yo te preguntaría un poco porque vos tuviste la oportunidad de observar y sos del CIEP, tenés probablemente mucho contexto. O sea, has logrado recuperar mucho contexto que probablemente para la mayoría de los costarricenses, incluso los que estamos aquí dentro de la Universidad de Costa Rica, no tenemos, o incluso no se nos había como picado la curiosidad por buscar ese contexto hasta que ya vimos los resultados. ¿Cómo fue que llegamos nosotros? Bueno, ¿cómo fue que llegó Colombia o la comunidad internacional, verdad? Que está todos observando eso, ¿verdad? A un plebiscito donde se iba a decidir si sí o no sobre un acuerdo. O sea, tiene mucha historia, ¿verdad? Eso, ¿cómo fue que llegamos a un plebiscito? Porque algunos incluso, por ejemplo, compañeros míos decían, pero ¿y cómo? O sea, ¿por qué metieron eso en un plebiscito? ¿Me entendés? Explicarnos un poco como el contexto clave para entender esto, de cómo llegamos ahí. Sí, como vos decías, desde 2012, incluso antes de 2012, empezaron acercamientos informales entre el gobierno del presidente Santos y las FARC, con los líderes de las FARC. Y en 2012, ya en noviembre de 2012, se iniciaron las negociaciones de manera formal con la ayuda de los gobiernos de Cuba y del Reino de Noruega. Entonces, todo el proceso de paz durante 4 años, hubieron negociaciones de ver qué puntos se puede incluir, qué puntos no. Y hace unos meses, a principios, mediados de este año, se pudo tener un documento final. En Colombia, el plebiscito es una figura normal, podría decirse, no se usa mucho, pero es una figura constitucional que difiere de un poco del plebiscito que tenemos acá. El plebiscito en Colombia lo que sirve es para refrendar o para apoyar una política que esté desarrollando el Poder Ejecutivo o el presidente como tal. Entonces es una labor o una prerrogativa del presidente de la República de Colombia convocar un plebiscito. En este caso, como los acuerdos de paz eran entre el gobierno del presidente Santos y las FARC, él decidió, él dice que desde el principio él sabía que el pueblo tenía que refrendar lo que se discutiera con las FARC, que no podía ser que solo el gobierno firmara los acuerdos de paz, sino que tenía que haber como un apoyo popular, como un respaldo popular para legitimar esos acuerdos de paz. Entonces el presidente toma la decisión de llevarlo a un plebiscito especial. No era un plebiscito común y corriente, obviamente, sino especial, que si bien un plebiscito no es vinculante en materia de lo que se discuta, sí le da como cierto respaldo político al acuerdo. Entonces, sí, porque sería muy fucked up que él convocara eso y que él fuera en contra de la decisión. Exacto, sí. Incluso muchas personas del mismo gobierno, del mismo gabinete, estaban completamente en contra de que se fuera por un plebiscito, por lo trascendental que puede hacer el acuerdo de paz o el resultado que pueda tener. Muchas personas dijeron, no lo hagamos. Usted tiene la facultad constitucional de firmar esto. La Constitución colombiana obliga al presidente de la República que busque la paz con todas las fuerzas de la ley, y el Congreso de la República, que son 2 cámaras, están mayoritariamente a favor del sí. Entonces todo el mundo le dijo, ¿para qué vamos a un plebiscito si usted sabe que lo va a ganar? Él dijo, no, eso tiene que llevar la legitimidad del pueblo. Entonces él, como una de sus prerrogativas, dijo que iba para plebiscito. El resultado, ya sabemos, fue contrario a lo que él pensaba o a lo que él esperaba o lo que él quería. Y lo que decías, se puede decir que fue sorprendente porque en las encuestas, todas las encuestas que daban, la encuesta que tenía un mínimo, el más pequeño margen, daba un 5% de ventaja al sí. Estaba como un 55 a un 10% realmente, un 55-45%. La última encuesta que salió publicada el martes, antes del plebiscito, que fue el martes de la semana pasada. Entonces sí fue sorpresivo, se podría decir, porque se sentía que toda la sociedad, o que una gran parte de la sociedad colombiana estaba a favor del sí. Entonces por eso se puede decir que hubo una pequeña sorpresa en cuanto al resultado final. Sorpresa que seguro puso al presidente a autoflagelarse después de que vio los resultados. Completamente, realmente, o sea, el presidente y la gente que está a favor tiene que ahorita estarse golpeando casi que por haber convocado el plebiscito. Ok, ahora, desde Costa Rica, desde esa sorpresa, ¿verdad? La gente como que se cuestiona mucho, sobre todo la gente que votó no. Yo sí quiero hacer la aclaración, digamos, de que se votó no o sí por un acuerdo, digamos. Hay mucha como confusión es que votaron no por la paz. Exacto. Entonces que quieren la guerra y que votaron sí por la paz.
votaron no por un acuerdo para la paz, digamos, que pueden ser distintos acuerdos. Ahora, Eric, vos votaste no. Explicarles un poco a las personas, digamos, por qué votaste no, ¿verdad? O sea, porque mucha gente dice, precisamente mucha gente los toman por sorpresa y no logran entender porque no tenemos, desafortunadamente, digamos, el contexto, la historia personal tampoco, para lograr llegar a concluir que hay que, pues, votáramos que no. Ajá. ¿Por qué? Bueno, primero, como también está, bueno, quiero aclarar, porque siempre los líderes de campaña, por supuesto, líder de campaña del sí, el presidente Santos, y líder del no, el expresidente Uribe. Correcto. Entonces, de repente cuando alguien se da por enterado que usted votó que no, ya lo consideran como uribista. Pero no necesariamente es eso. O sea, yo soy totalmente consciente de que Uribe ha sido una cosa nefasta para Colombia. También entiendo que hay demasiada desconfianza para el presidente Santos, así que era muy difícil tomar una posición en base a eso, digamos. Tal vez lo más importante y lo que... Bueno, un hermano de mi papá fue secuestrado por los FARC en Bojayá y murió 5 años después. Entonces creo que fue algo que de repente marca una posición, una perspectiva contra la guerrilla. Realmente el argumento tal vez más, o no el más, sino uno de los más importantes fue que se consideraba como impunidad para la guerrilla. Porque lo que planteaba el acuerdo era que todos los guerrilleros iban a poder como dar su declaración y si aceptaban toda la verdad iban a obtener una pena como de 5 o 8 años, como de un tipo de servicio comunal. No se estipulaba la cárcel, al menos no todos los casos, sino también para ver qué se consideraba como un crimen político o no. De eso se iba a encargar el Tribunal para la Paz. Pero a fin de cuentas yo creo que como una persona marcada por eso es muy difícil querer ver o no esperar más bien que esas personas reciban su castigo. Sin embargo, realmente si somos como más, si nos ponemos más a razonar, si queremos una paz, si queremos un acuerdo de paz, entonces realmente como que necesitamos Aquí hay un silencio muy dramático en radio, pero es porque Eric está pensando. Sorry, sí, estoy pensando. Se necesita, disculpen, ya me volví a montar en la idea. Ajá, tranquilo. Se necesita lo que sería... Se necesita aceptar un grado de impunidad. Okay. Nunca podemos esperar que sea totalmente impune. Eso ya lo pensé después del voto. Nadie va a negociar si saben que le van a meter 30 años de cárcel, por ejemplo. Y eso es algo que hay que entender. Pero tal vez el argumento que más nos puso a pensar, o me puse a pensar yo, fue la exigencia que tenía este movimiento por las curules del Congreso, que van a tener 10 curules. Que era otra parte del acuerdo. Ajá. Era otra parte del acuerdo. 10 curules del Congreso en las siguientes elecciones, aunque estipulaba que después del periodo siguiente que lo iban a tener, ya iban a tener que someterse a votación popular. Pero es muy difícil querer, o sea, hacerse la idea siquiera de ver a estas personas que uno considera criminales estar sentados en un gabinete, ¿me explico? Creo que ese fue el punto, al menos para mí, más importante, el hecho de qué puede pasar. No es fácil ver a los que consideras enemigos del país sentados manejándolo. Ok, antes de preguntarle a José Miguel su opinión, tal vez Jesús nos podrías dar como un breve resumen de las implicaciones que tenía el acuerdo. Digamos, yo tengo entendido lo de los escaños, como en el Congreso, lo de... creo que una radioemisora o algo así era parte del acuerdo, una frecuencia de radio, ese tipo de cosas. Contanos así una breve de las mayores implicaciones que hubiera tenido el acuerdo. Sí, se resume el acuerdo en 6 puntos importantes. Uno tiene que ver con, que es, yo creo que lo que mencionaba el compañero y que fue el punto más álgido de todo el debate, fue la parte de la reinserción de los guerrilleros de las FARC en la sociedad colombiana. Tenemos que ver que no todos eran, o sea, habían líderes que sí estaban muy conscientes de lo que hacían, habían otras personas que
que nacieron en los campos de la guerrilla, otras personas que inclusive fueron secuestradas de sus familias y lo único que saben hacer es agarrar un rifle o una metralleta y volar bala. Entonces, lo que se tenía pensado en uno de los temas era la reinserción de esas personas en la sociedad. Pero también, no solo en la vida civil, sino también querían entrar en la vida política. O sea, lo que mencionó el compañero, se crean circunscripciones especiales. ¿Esto qué es? Que en territorios especiales que van a ser, por así decirlo, administrados por las FARC, las personas, los guerrilleros, se van a concentrar ahí para empezarlos a educar, a enseñarles un oficio, a enseñarles a leer, otro tipo de cosas. Pero aparte de esa parte, de esto, de reincorporación a la sociedad, también en esas circunscripciones se van a elegir personas. Pero ahí solo puede haber un partido político, que era el partido que iba a emerger de las FARC. Vamos, las FARC ya no va a ser un movimiento revolucionario, sino se va a convertir en un partido político. Y ese partido político iba a participar en elecciones dentro de esas circunscripciones para elegir ahí a un senador y a un representante, a un congresista. Pero ahí lo que muchas personas decían es, ok, ahí no va a haber competencia democrática, es un partido político el que elige quién va a estar en el Congreso. Entonces, lo que mencionaba el compañero, eso fue uno de los puntos que más personas discutieron. Aparte, en la formación del partido político que se convertiría en las FARC, el gobierno tenía que financiar toda su operación durante 10 años. Esos 10 años que va a ser como la consolidación del acuerdo de paz, si se hubiese llegado a ratificar, el gobierno estaba en obligación de pagarle a las FARC para que consolidara su partido, para que pudiera darse a conocer en la sociedad colombiana. Y ya luego de esos 10 años, ya el partido tenía que funcionar como los otros partidos. Que eso también era controversial porque el dinero del gobierno es el dinero recaudado de todos los y las ciudadanas. Exacto, sí. Pero también hay otro contraargumento a esto. Si se acaba la guerra, ya el gobierno tiene que destinar muchísimo menos dinero a armamento, a operaciones militares, etcétera. Entonces, como haciendo una comparación de costo-beneficio, el costo iba a ser mucho menor a mantener la guerra que actualmente se tiene, manteniendo o dándole dinero a que las FARC se convirtieran en un movimiento político como tal. Ok, y para ser precisos, cuando se habla de impunidad, de que el acuerdo les iba a dar impunidad, o sea, ¿hasta dónde efectivamente iba a darse la impunidad a las FARC? Porque si uno dice impunidad, es como, bueno, entonces ya, borrón y cuenta nueva. Pero para ser precisos, ¿qué exactamente era lo que establecía el acuerdo? Sí, el acuerdo no buscaba una amnistía general, que eso quiere decir que hay un perdón a todos los delitos cometidos por asuntos políticos, que es como se da una amnistía. Ahí sí va a haber responsabilidad penal, entre comillas, porque, como decía el compañero, no van a ser juzgados por un tribunal común, como un tribunal de justicia, sino por los tribunales de paz. Cuando un guerrillero llega y dice, sí, yo soy culpable de haber matado a tantas personas, yo hice tal atentado, etcétera, ok, está reconociendo su culpa, está pidiendo perdón, está mostrándose arrepentido, entonces le damos una pena que iban entre los 2 años a 8 años, que era lo máximo, si no me equivoco, por eso está el rango, pero o se le dan tratos especiales en cárcel, o sea, un pasillo especial para los que fueron guerrilleros, todo, o sea, que no entraran en un núcleo común de la cárcel, que estuvieran en un lugar especial, o si no, que cumpliera algún tipo de pena alternativa, que no fuera la cárcel. Okay. Eso es lo que muchas personas dicen, ok, ahí podría haber impunidad. ¿Por qué? Porque no está pagando su delito, que mataron a muchas personas, y al no ir a la cárcel, entonces está generando cierta impunidad. O sea, no como que se generaba una jurisdicción especial. Correcto. A través de la cual iban a ser procesadas las FARC. Exacto, sí. Ok, ahora sí. Ahora que tenemos pintado todo esto, todas las implicaciones que iba a tener el acuerdo, José Miguel Rincón, ¿por qué sí? A pesar de en medio de todo, de estas distintas implicaciones que iba a tener el acuerdo, ¿por qué sí? Bueno, lo más importante es tal vez retomar algunos puntos y mencionar otros que no se están dejando muy claros. Por ejemplo, la creación de una comisión de la verdad, o sea, una comisión que se iba a encargar de hacer el estudio de qué ha pasado en estos más de 50 años de guerra y realmente determinar que hay muchos conflictos o muchos atentados que tal vez no fueron de conocimiento popular o público. Entonces, esta comisión de la verdad, conformada por 11 miembros, se iba a encargar de determinar exactamente qué pasó todos esos años que, como dicen popularmente, echaron bala. Por otra parte, se iba a crear una unidad de búsqueda de desaparecidos, que es uno de los puntos que a mí me parecía más importantes de este acuerdo, y es saber qué pasó con el paradero de más de 45,000 personas
o en toma de pueblos, secuestrados, pasos millonarios, etcétera. Todas estas cuestiones que hacía las FARC pues se desconocían y pues es de una forma u otra una manera de reparar pues las víctimas. Algo muy importante sobre lo que mencionaban los compañeros de los tribunales de la paz, es cierto, habían 2 vías de juzgar a los guerrilleros, que era o cárcel para aquellos que no decían la verdad y pues efectivamente esta unidad de investigación sí determinaba que habían sido culpables, y la otra que es pues lo que decían como un tipo de servicio comunitario que se determina restricción efectiva de la libertad. ¿Por qué restricción? Porque realmente no iba a ser una reinserción directa en la sociedad de los guerrilleros, sino como bien mencionó el compañero, iban a ser zonas especiales que iban a ser pues vigiladas por el gobierno. Otra parte muy importante es que pues es muy difícil para una persona que fue víctima, digamos, de las FARC, ver que tal vez su victimario no va a pagar cárcel. Y es muy cierto que se le va a dar impunidad. Sin embargo, pues tampoco va a haber conflicto. Entonces, es una forma también de remediar este conflicto, remediar pues la forma que se afectó a la víctima, decirle, ok, usted pasó por esta situación, pero no va a volver a pasar, sus familiares no van a tener que volver a pasar por toda esta situación. Y algo que realmente me parecía pues bastante importante de este acuerdo es dejarlo de pensar de manera individual, pues si bien no soy una víctima directa de las FARC, hay que empezar a pensar como un colectivo y que realmente ya han sido muchos años que hemos vivido esta situación, miles de desplazados, miles también de inversión por parte del gobierno, pues el gobierno de Uribe realmente no buscó la paz, sino lo que buscó fue literalmente acabar con las FARC con violencia. Entonces es muy importante, tal vez de las entrevistas que he estado escuchando, era tal vez la posición de una persona de bastante conocimiento internacional, que era Ingrid Betancourt. Fue pues muchos años víctima de las FARC y estuvo secuestrada. Ella decía eso, que llega un punto en que tal vez ella a nivel personal sentía que el acuerdo no le daba una satisfacción, porque no iba a pagar, digamos, sus victimarios no iban a pagar como con cárcel, que es lo que mucha gente piensa. Sin embargo, ¿qué tan efectivo es meter a una persona de 15 a 30 años a una cárcel? O sea, después de 30 años, también otra cosa importante es realmente Colombia está en la capacidad son más de 8.000 guerrilleros, digamos que se le diera cárcel a esos 8.000 guerrilleros, ¿cómo iba a funcionar el sistema penal? O sea, iba a llegar a un punto en que iba a colapsar, cosa que pasa en muchos países de Latinoamérica. Las cárceles simplemente ya no van abasto. Aquí en Costa Rica no, ¿verdad? Entonces, en este punto, lo más importante, o lo que me llevó a tomar la decisión de el sí, es que, y lo he posteado en muchas redes sociales, es que es mejor un acuerdo imperfecto que una guerra perfecta. Eso fue una frase que escuché en una entrevista de radio, de hecho me la pasó mi papá, él vive en Bogotá, y es muy cierto, tal vez el acuerdo no era lo mejor del mundo. Sin embargo, la oposición del no, representada principalmente por Uribe, nunca quiso sentarse en la mesa de negociación. Lo único que hizo fue criticar el acuerdo. Estas críticas se trataron de incorporar lo más que se pudo en los acuerdos que se firmaron, pero no dieron una solución real. En cambio, Santos y en general toda la mesa de negociación y de diálogo con las FARC sí traían una propuesta sólida y escrita, donde no era 100% satisfactoria para todo el mundo, pero sí para un gran porcentaje, y realmente sí iba a ser un punto en el que ya Colombia ocupaba quitarse esa imagen internacional de guerrilla, de narcotráfico, y traer como una nueva visión del país. Ok, ahora Jesús, bueno, ganó el no al acuerdo. Había hay en estos momentos un cese al fuego. ¿Qué es lo que viene? Ahora, tras obtener estos resultados, una negativa a ese acuerdo de paz, yo leí que el cese al fuego se va a levantar a finales de octubre, leí. ¿Qué es lo que también leía ahora que José Miguel mencionaba al expresidente Uribe, que están abogando por un pacto nacional, un convenio nacional donde todos estén, no sé si de acuerdo, pero un consenso nacional de alguna manera de cómo resolver esto? ¿Qué es lo que viene de cara a la paz, digamos? Porque incluso las FARC, Uribe, el presidente Santos, todos concuerdan en que el fin sigue siendo la paz. Pero ante esta situación,
¿qué es lo que la comunidad internacional, digamos, va a ver desplegarse en este mes y en los próximos meses para ser Años. esperanzador? Realmente, bueno, antes quería decir algo que mencionaba José Miguel, y que me parece muy importante, que es la Comisión de la Verdad. No solo las FARC es culpable, o solo el Ejército de Liberación Nacional, o los grupos paramilitares, sino también el mismo Ejército de Colombia, en la administración principalmente de Uribe, con lo que se llaman falsos positivos, que eso es que a muchas personas, casi 4.000 personas, se les acribilló, se les mató, se les enjuició, diciéndole que tenían vínculos con los grupos guerrilleros, sabiendo que es falso. En una comunidad, alrededor de 1.000 personas fueron acribilladas porque se dijo que eso era un asentamiento de las FARC, cuando es mentira. Entonces, eso es parte también del acuerdo de paz. Ver quiénes sí, quiénes no. O sea, buscar culpables, por así decirlo, en los dos bandos. Entonces, eso es una de las cosas también muy importantes a resaltar del acuerdo de paz, que a mi juicio también es algo que a cierto sector político de Colombia le dio miedo. Entonces, por eso dijo, no, esto no puede pasar porque me descubren cosas. Entonces, por ahí también. Ahora con tu pregunta, ¿qué viene? Sin embargo, perdón que me meta la cuchara, es muy importante resaltar que aunque se descubrieran falsos positivos, estos cabecillas, digamos, del ejército podían ser amnistiadas también. Entonces iban a ser personas del ejército que, si bien habían, por ejemplo, cometido estos crímenes de guerra, no iban a pagar con la cárcel, simplemente iban a ser amnistiados. Eso yo creo que fue una de las razones también por la cual muchas personas estaban en desacuerdo. Sí, ahora sí, para ver qué viene. El presidente Santos en muchas ocasiones previo al plebiscito dijo, el gobierno no tiene plan B, tiene que pasar la paz o si no, no sabemos qué hacer. Si gana el no, la guerrilla, tengo que devolver a la guerrilla a la selva, fue lo que dijo. Eso prácticamente lo que se está diciendo es, tienen que volver al estado inicial de ejército contra guerrilla. Y también el presidente Santos en algún momento dijo, no fue el presidente Santos, pero alguien del sí dijo, si gana el no, lo que estaban diciéndole es a la guerrilla que aprobamos sus actos guerrilleros de armas. El domingo, luego del plebiscito, allá en Colombia se vio un ambiente como tenso porque todo el mundo tenía la misma impresión de ¿y ahora qué viene? Tanto los del sí como los del no. Yo no vi a nadie celebrando del no el gane. También estaban como, ok, ¿y ahora qué sigue? Porque este año ha sido relativamente tranquilo. O sea, el cese al fuego bilateral que se tiene, en dado momento fue unilateral, fue simplemente las FARC que dijo, nosotros no vamos a atacar. El ejército seguía con sus operaciones, pero las FARC dijo, nosotros vamos a mantener las armas abajo, solo nos vamos a defender en dado caso. Ahorita hay un acuerdo ese bilateral, estaba en teoría indefinido, pero lo que decía el presidente Santos hoy dijo, tenemos tiempo hasta el 31 de octubre. Después del 31 de octubre ya el ejército tiene que volver a operaciones, por así decirlo. Eso genera un estado de tensión y genera desconfianza en las FARC. Perdón, que haga la corrección. El acuerdo estaba hasta el 2 de octubre, que era el día del plebiscito, y en mesa de negociación, después del resultado, se logró acordar con Timochenko que se extendiera hasta el 31 de octubre. Ok. Pero bueno, entonces ya hay cierto temor o cierta desconfianza entre el gobierno y las FARC. Las FARC ahorita muchas personas de las FARC tienen la idea de se lo dijimos, no lleve esto a plebiscito, hágalo usted. Entonces, hay muchas personas que le están recriminando al presidente Santos. Ahora, el presidente Santos dijo, ok, ganó el no. Los del no tienen que hacerse responsables también del proceso de paz. El día de hoy, hubo una reunión entre Álvaro Uribe y Andrés Pastrana, que fueron los dos anteriores expresidentes, y que eran los líderes del no. Y Álvaro Uribe lo que dijo es, no nos corresponde a nosotros buscar el acuerdo de paz. Les corresponde al gobierno. O sea, ellos dijeron que no, pero no tenían ellos no tienen propuestas. Los líderes del Centro Democrático, que es el partido de Álvaro Uribe, no tienen propuestas. Lo único que querían era que no pasara el acuerdo este. Entonces ellos lo que le están diciendo al gobierno es, este acuerdo está mal, empiecen ustedes como tal a negociar otro. Pero nosotros damos ideas, pero no queremos estar inmiscuidos en eso. Porque el presidente Santos también tomó esta actitud de, ok, ganó el no, ganaron ustedes, por así decirlo, vengan ustedes y propongan. Incluso la mesa tripartita que propuso el presidente Santos, las FARC, gobierno, con el uribismo, fue rechazada por el expresidente Uribe. Entonces, ahora hay un panorama tal vez un poco sombrío, porque se sigue con esta misma angustia o esta misma incertidumbre de qué viene ahora, pero no está tan seguro de lo que se habló el domingo en la noche, que el presidente Santos y Timochenko hablaron con
bastante ánimo de seguir el diálogo. Ahora ya estas visiones positivas que nos dieron el domingo, inclusive el lunes, ya hoy no están tan seguras, ya están un poco más oscuras esas posibilidades que se tendría para un acuerdo para la paz. Suena como que va a haber un cese al diálogo por un momento. En buena teoría, ya incluso en La Habana, que es donde se están reuniendo, ya otra vez se están retomando las negociaciones entre los grupos de ambos bandos, por así decirlo, pero sí hay complicaciones porque ya hay una pérdida de confianza, ya la declaración del presidente Santos del día de hoy generaron cierto miedo entre los guerrilleros, entonces ya se podría hablar de que ya se está perdiendo por lo menos el hilo de comunicación que había, ya se está empezando a distorsionar, por así decirlo. O que está perdiendo un poco de ímpetu el diálogo. Exacto, sí. Ok, Eric, ahora, bueno, vos votaste no, vos, ¿cómo reaccionás, digamos, ante los resultados del resultado, digamos, ¿verdad? No al resultado de que ganó el no, sino más bien a las reacciones que ha tenido el presidente Santos, la comunidad internacional, esto que mencionaba José Miguel, el que se va a levantar el cese al fuego. ¿Cuál es tu reacción ante eso? Es un poco muy decepcionante, la verdad, porque creo que antes del domingo se tenía un panorama de que si ganaba el no, lo que iba a suceder era una renegociación. Luego, cuando ganó el no, y efectivamente el presidente Santos y Timochenko hablaron en su debido momento, como decía el compañero, fue muy esperanzador, tal vez no nos equivocamos, digamos, no apostamos mal el voto. Pero ya ahora viendo como esta cuestión del cese de levantar el cese al fuego, me resulta triste, no sé ni cómo me resulta en realidad, no se sabe cómo en qué desconfiar, si fue la decisión tomada, si fue de repente que alguna de las dos partes, más allá de una decisión, digamos. Entonces sí es como angustioso. Yo creo que eso es lo principal, esa angustia también de sentir que como nada está claro, sentir que le fallaste a tanta gente, sentir que apoyaste como... Ahora, José Miguel, cuando Eric hablaba de que se sentía como, o sea, lo que se esperaba era que si ganaba el no hubiera una negociación, vos como que moviste la cara escépticamente. Vos no te esperabas entonces, digamos, que si ganara el no hubiera una renegociación. O sea, te esperabas lo que está sucediendo ahorita. Sí, realmente el panorama que muchos colombianos observamos es que este acuerdo de paz, más allá de que se quiera firmar la paz o no, que se quiera acabar el conflicto, es una lucha de egos entre dos políticos, que es Santos y Uribe, y es simplemente de quién va a ser el que va a firmar la paz, porque ninguno de los dos ha cooperado realmente para que este acuerdo salga. Y pues en este momento lo que Santos, o bueno, en general el gobierno ha dicho es que ok, ganó el no, entonces vamos a escuchar nuevamente, más allá de solamente las figuras altas del no, al pueblo, o sea, ¿por qué el pueblo votó que no? En este momento es cierto que el no no tiene una representación directa en la mesa de diálogo, sin embargo sí tienen una representación directa con el gobierno, y es muy interesante ver quiénes son las personas que están representando la opinión pública, que son todas pertenecientes al Partido Centro Democrático, uribismo, que es básicamente Zuluaga, el contrincante de Santos, digamos, en las elecciones pasadas, Andrés Pastrana, expresidente igual uribista, Ordóñez, un ex procurador igual uribista, y muy interesante ver que está Marta Lucía Ramírez, representa la parte religiosa, digamos, a las iglesias, que también promovieron el no en estas votaciones. Entonces se supone que el gobierno está escuchando la voz popular, pero ¿qué tanto representan estas personas la voz popular del no y no sus intereses propios, de ser ellos quienes quedan como los grandes y firman la paz? En este momento realmente yo siento que por parte de las FARC hay realmente una decisión de que la vía a la solución de este conflicto es un acuerdo, y que ellos van a seguir
pues en esta renegociación que se supone, ojalá se dé, ellos lo que van a hacer es entonces aprovechar este plebiscito que se votó por el no para aumentar, digamos, por decir, los estándares de impunidad, porque pues no hay acuerdo de paz sin ninguna impunidad. Se trató al máximo de que se diera la menor cantidad de impunidad, pero una renegociación y ver que el país está tan polarizado simplemente le da un arma, pues, o una herramienta de mucho poder a las FARC para negociar y decir como, bueno, divide y vencerás. Ellos es un país polarizado, no hay un acuerdo común entre toda la población, podemos nosotros venir y renegociar un acuerdo que nos beneficie más a nosotros. Ok, ahora para cerrar, un poco sobre la distribución del voto. Durante el fin de semana leí un tweet que decía, los que votaron sí fueron los que vivieron el conflicto, los que votaron no eran los que tuvieron el lujo de ver el conflicto por tele. Después, bueno, aquí me están reaccionando, lástima que esto no es tele porque nadie sabe que están reaccionando, pero ahorita lo traducimos eso a voz. Y después también que las zonas más afectadas, pues en la misma línea, digamos que fueron las zonas más afectadas por el conflicto, que fueron las que votaron por el acuerdo y que las menos afectadas dijeron que no. Entonces, aquí, bueno, empecemos con Jesús, que decía como, más o menos, ¿hasta dónde es esto cierto? Bueno, aquí tenemos un compañero que más bien es como un ejemplo de que una persona afectada por el conflicto llegó a votar no. Aquí José Miguel me está haciendo un slideshow con su celular, yo no sé qué me está mostrando, no es el momento, querido. Jesús. Sí, digamos, si uno ve la distribución del voto en las partes, digamos, donde la guerra fue más cruda, donde hubieron más atentados, fue la parte en que el sí ganó y de una forma fuerte. Uh-huh. Pero también hay que ver que en las urbes o en las ciudades más importantes fue donde ganó el no. Pero también hay que ver que en esas ciudades vi muchos desplazados de la guerra. O sea, muchas personas que vivieron por ejemplo, en la parte norte de Colombia, que tuvieron que desplazarse un poco hacia Bogotá o hacia Cundinamarca, que es el departamento central de Colombia. Pero, digamos, son personas que sí sufrieron la guerra, pero ellos no se pudieron quedar en su casa, sino que tuvieron que desplazarse. Entonces, puede decirse que ellos también fueron víctimas muy fuertes. Entonces, esa afirmación es cierto, donde está la guerra fue donde se votó que sí, pero no quiere decir que los que votaron no fue porque no sufrieron la guerra, sino porque tuvieron que desplazarse un poco, ¿sí? O sea, tuvieron que salir de su casa hacia otros lugares. Por ejemplo, fuera de Colombia, solo en 3 países ganó el no, que uno fue Costa Rica, Estados Unidos y el otro no recuerdo ahorita, pero Paraguay. Ok, fueron 3 países, nada más. El resto de países donde se votó fuera de Colombia ganó el sí. Pero sí hay que ver eso, o sea, digamos, hay muchos desplazados en Colombia, tanto lo interno como hacia afuera. Y lo otro que es importante mencionar es que en el departamento de Antioquia fue donde el no tuvo una victoria aplastante. Se puede decir que ese departamento le dio la victoria al no. Y en Antioquia, precisamente en Medellín, que es la capital de ese departamento, es de donde es Álvaro Uribe. Entonces, obviamente, él jala a muchas personas por eso. Okay. Entonces, ese es un asunto que hay que ver. ¿Por qué? Digamos, si fue tanta la diferencia que hubo en ese departamento, la influencia que tiene un caudillo dentro del departamento. Uh-huh. Para cerrar, José Miguel y después Eric. José Miguel, ¿qué es todo el slideshow? A ver. Son básicamente... O sea, que esto es radio, ¿verdad? Son básicamente las 2 estadísticas, pues como para tener un dato preciso, y es efectivamente en Antioquia el sí tuvo apenas un 38% de votos, mientras que el no tuvo un 62%. Uh-huh. Y es cierto lo que dice el compañero, es un departamento pues de donde pertenece Álvaro Uribe y pues es marcador propiamente porque se dice que el uribismo reina en ese departamento. Uh-huh. Entonces, más allá de un voto del no, es que tanto fue un voto político y no un voto por el sí o el no al acuerdo. Uh-huh. Lo otro es que lo que mencionaba el compañero de las estadísticas, por ejemplo, hay departamentos como el Chocó, donde más bien la victoria del sí fue aplastante, un 79% contra un 20%, y así se puede seguir mencionando Baupaes, Cauca, Putumayo, Nariño, La Guajira, son diferencias de más del 20% donde el sí realmente gana. Básicamente, lo único que yo quiero, pues, como para cerrar, uh-huh, fue la entrevista que le hicieron a Ingrid Betancourt después de que salió el resultado que ganó el no. Es retomar como las palabras que ella dijo, y es que hay que ver ese resultado no como que se perdió la batalla, sino simplemente como una oportunidad de tener una doble victoria,
¿Qué significa una doble victoria? Sí, Primero, porque hacer una renegociación del acuerdo de paz, un acuerdo de paz que consolide, pues, o que sea representativo, pues, de todo el país. Y segundo, buscar eliminar la polarización en la que se vive en este momento en Colombia. Realmente buscar que todos los colombianos no sea como sí, no, los que son del Centro Democrático, los que son uribistas, los que son de Santos. Entonces es esta oportunidad de que todo el país se una realmente por esta causa. Entonces por eso ella decía que se puede lograr una doble victoria que con un no acuerdo, digamos. Ok. Eric, tus últimas palabras. Bueno, en el programa. Suena un poco fatalista. Ajá. No, básicamente como por esa línea de Ingrid, tratar de ver las cosas de la mejor manera, esperar lo mejor. Como ya se ha mencionado, todo estaba o está en este momento muy nublado, pero eso no quiere decir que no vaya a salir el solcillo por allá y podamos de repente conseguir algo mejor de lo que teníamos y construir un mejor país, menos polarizado, más que trabaje más como por salir adelante, digamos, que se piense más allá o sea, que se piense más bien como en un bien común, que se piense que esto puede ser una oportunidad para hacernos más grandes y no para hacernos más chiquitos. Ok, bueno, con esas palabras cerramos el programa. Bellas palabras, muy lindo el tono de voz y todo. Pero ya se ríen, yo no sé qué les pasa. Bueno, muchas gracias a quienes nos escucharon. Nos escuchamos en el próximo programa. Gracias a José Miguel Rincón, Eric Solís y Jesús Guzmán, mejor conocido en mi cabeza como Sergio Madrigal, por alguna razón que no conozco. Eso es una cosa psicológica. Voy a tener que traer aquí a un Henning o algo así para que me evalúe. Esto fue La Doble Tracción. Nos escuchamos en el próximo programa. Gracias.